Voy a empezar a grabar. Entonces, Michael, bienvenido. Somos poquitos, te presento. Somos Julián, Laura, Lorena y Tatiana. Y falta una chica, Andy, que hoy parece que tiene problemas de internet, pero espero que se conecte pronto. Y ya, eso somos todos. Y tú ya me conoces y bueno. Mañana vamos a hacer un quiz larguito en realidad, que trata básicamente de lo que ya hemos visto, es decir, las exposiciones que hemos hecho, lo que hablamos de los átomos, lo que hablamos de los conductores, de las bobinas, de cómo crear corriente, cómo se produce la corriente y cómo esa corriente puede producir energía, movimiento, etcétera. Bueno, los diodos, los puentes de diodos, los rectificadores, eso es todo. También tendrán que realizar una autoevaluación. Entonces ustedes me imagino que tienen el formato de autoevaluación, ¿todos? Sí, sí, señor. Bien, entonces tienen que llenarlo bien, poner la foto, poner nota, poner observaciones, sí o sí, poner foto, poner nota, fecha, nombre, bueno, todo eso. Bien llena. Si no está bien completo, pues ese 10% paila. Y mañana también les digo, digamos, cómo se divide la rúbrica. Pero básicamente es, pues, participación en clase, las preguntas, los trabajos que hemos hecho, y ese será el primer corte. ¿Vale? Sí, señor. Vale, sí. Bien. Bueno, entonces, pues le damos la palabra a Tatiana, que ella nos va a exponer hoy sobre energía nuclear, ¿verdad? Sí, señor. Vale, y entonces el miércoles, no, el jueves, Lorena, nos vas a exponer sobre energía mareolítica. mareomotriz. Mareomotriz, eso digo. Y Michael, el próximo lunes quedamos, ¿verdad? Sí, señor. Energía. De gas y biomasa. Ajá, sí. Gas y biomasa. Bueno, listo. Acuérdate, Michael, bueno, hoy vas a ver el ejemplo, pero pues una exposición de media hora, pueden poner videitos, pueden poner cosas que encuentren por ahí que nos permitan entender mejor el tema y listo. Listo, Ya. profe. Eso no me deja compartir la pantalla. Ya. Carlos. Carlos, sí. Ya te lo permití. Sí, señora, ponlo en presentación. Bueno, entonces me correspondió el tema de la energía nuclear. Entonces, esta energía básicamente se obtiene pues al manipular la estructura de los átomos, de la estructura interna del contenido de... Espérate, Tatiana, porque me perdí. Vuelve a empezar, porque se fue la voz. Ya, ¿ahí se oye? Sí, señora. Bueno, entonces me correspondió la energía nuclear, el tema de la energía nuclear. Bueno, esta energía básicamente se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos mediante dos formas, que es la fusión nuclear y la fisión nuclear. Entonces, bueno, generalmente esta energía pues se obtiene en forma de calor y se aprovecha como energía eléctrica en varias centrales nucleares, pues para el aprovechamiento de estas mismas. Bueno, inicialmente la fisión nuclear, pues se trata de la reacción, no mentiras, sigo acá.
Entonces, estoy perdida. Bueno, la fisión nuclear se trata de una reacción en la cual el núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en estable y se descompone en dos núcleos. Entonces, estas dos masas se ponen en el mismo orden de magnitud y la suma de las dos es inferior a la masa del núcleo, pues que era correspondiente, que el pesado. Y entonces esto origina un desprendimiento de la energía y de la emisión de 2 o 3 neutrones. Pues aquí tenemos un gráfico, una imagen de la fisión nuclear de un átomo de uranio. Entonces, pues bueno, los neutrones, para que se produzca para que se produzca una reacción de fisión de cadena, es necesario pues que se cumplan las condiciones de geometría y de material fisionable para que este pues supere la cantidad del mismo lo que yo nombraba pues anteriormente y ¿cómo se llama? Este efecto se conoce como masa crítica. Bueno, los neutrones a su vez pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con otros núcleos fisionables que emitirán nuevos neutrones y así sucesivamente, que es pues como sigue la cadena de lo que nombré anteriormente. Y pues ya cuando continúan con la cadena que acabé de decir, entonces este efecto pues se conoce con el nombre de reacción en cadena, que es cuando interactúan los núcleos fisionables con cuando emiten nuevos neutrones sucesivamente. Entonces la fisión puede llegar a producirse de forma espontánea, pero es necesaria la existencia de un neutrón que incida con la energía adecuada. Pues esta es otra imagen donde muestra pues los neutrones de uranio, cómo se juntan cuando está pues la cantidad y ya pues cuando ocurre el proceso de la fisión que empiezan a, a- a desprenderse y ya pues va siendo inferior la cantidad. Y el otro proceso es la fusión nuclear. Entonces, esta también es una reacción similar a la anterior. Y aquí pues sucede que los dos núcleos muy ligeros se unen para formar un núcleo estable más pesado, con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales. Este defecto de masa da lugar a un gran desprendimiento de energía. La energía producida por el Sol tiene este origen. Mm, eh, mm, bueno, esta energía pues también se puede lograr también alcanzar la energía nuclear. Entonces, pues son procesos muy diferentes, pero pues con ambos se pueden conseguir la energía que necesitamos partiendo pues de los átomos. Ay, ¿qué le pasó a esto? Bueno, entonces aquí tenemos pues las partes de una central nuclear. Pues inicialmente está el reactor, que es el que produce la fisión, el condensador, el cual se enfría el vapor convirtiéndolo en agua líquida, el generador de vapor, en el que el calor producido por la fisión se usa para hacer hervir agua, eh, la turbina, que es la que produce la electricidad con la energía contenida en el vapor. Pues aquí ya están distribuidas las partes en una central, donde están las turbinas, pues la torre de refrigeración, el reactor nuclear, los calentadores, el suministro de agua y el transformador, pues ya cuando sale pues toda la energía al cableado tendido eléctrico. Mm, bueno, las ventajas de esta energía, pues es una de ellas, es que no genera emisión de gases, porque de gases de efecto invernadero. Entonces es pues una alternativa a los combustibles fósiles,
porque las plantas permiten generar electricidad sin emitir gases de esta magnitud. También se puede obtener energía con poco combustible. Es planificable, la producción de energía eléctrica pues es continua. Pues una central de estas puede generar energía en un 90% de las horas del año. Pues el costo de funcionamiento es muy bajo, son muy económicas, pues al momento de operar, a comparación pues del carbón y el gas natural. Pues también es la medicina nuclear, esto también funciona pues en las máquinas de tomografía, de radiobiología, los escaneos, se utiliza más que todo pues en esa parte de la medicina. También pues evoluciona en los avances tecnológicos. Pues aquí encontramos que el 100% de los reactores nucleares se producen por energía, eh, por los reactores nucleares se producen por la energía mediante pues la fisión nuclear, la que nombraba anteriormente. Mm, pues ya tenemos aquí las desventajas de esta energía, que ya son la gestión de los residuos nucleares, pues que esto que estos residuos tardan mucho en perder la radioactividad y son muy peligrosos y nocivos para la salud. También tienen pues las instalaciones, varias de ellas vienen con fecha de caducidad, entonces cada 10 años se deben construir pues aproximadamente 80 reactores nucleares nuevos, entonces eso genera una elevación de costos muy grande. También pues la inversión inicial pues para al menos construir una también es muy costoso. Y bueno, otra de esas pues es también que es nocivo para la salud, como podemos ver un ejemplo en Chernobyl o en Fukushima, cuando pues pasó lo de las bombas nucleares y todo eso, que pues esas ciudades quedaron muy radioactivas y esto pues afecta en la salud de las personas. Y bueno, pues varias de estas centrales nucleares pues se encuentran en distintas partes del mundo, pues en América Latina, están en Argentina, en Europa también están, en Reino Unido, que es la que tiene 19 reactores nucleares, en México y en Estados Unidos. Entonces, pues aquí voy a poner un video. No sé si me toca volver a compartir para poner el video. Pues ponlo a ver si suena. No se está viendo, ¿no? No has cambiado. Mejor que dejes de compartir y vuelvas a compartir. Un segundito. ¿Se ve? Sí, ya se ve. ¿Tiene sonido? No, no vimos nada. Y como una musiquita, o sea, ¿no se oye? Bueno, no, pero no importa. Vuélvelo a empezar para...
Ya eso es todo, profe. ¿Ya terminaste? Sí, señor. Bueno, ¿tienes preguntas para la gente? Sí, para que... Entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son las partes de la central nuclear? ¿Quién responde? ¿Nadie? Pues Bueno, no me ¿qué? acuerdo de todas, pero Ujú. sé que tenía el reactor, como la turbina, el condensador y el refrigerador o sí, como refrigerador. El No me acuerdo. generador de vapor. Sí, esas son. Bien. ¿Qué más? Bueno, la segunda. ¿Cuántas y cuáles son las formas de producir energía nuclear? Son dos, por fisión y por fusión. Ujú, sí. Bien. ¿Cuál es el nombre del efecto multiplicador en la fisión? Corchados todos, incluido yo. Ujú. Bueno, esa es la reacción, se llama reacción en cadena nuclear, que era lo que yo decía de los átomos. Mm, Y ya. ok. Bueno, ¿y ustedes tienen preguntas para la expositora? Yo tengo una. Pues Dime. es más en cuanto a si crees viable hacer hoy en día una central nuclear y si, digamos, si es viable, esto ayudaría de alguna manera al calentamiento global. Tal vez sí sería viable, pues pensando, o sea, mi manera de, mi opinión, ¿no? Aunque pues como yo decía que también genera pues las desventajas de que en caso de que se llegue a, pues no sé, a explotar o llegue a suceder algo similar a lo de Chernobyl, pues entonces ya se convertiría ya en una ciudad o en un país ya muy radiactivo que afectaría contra la salud de las personas. Entonces, pues, o sea, sería muy bueno para la ayuda del medio ambiente y contribuir pues en cuanto a eso, ya que no genera así emisiones de gases de efecto invernadero. Pero sí, pues lo vería más como en desventaja porque afecta pues más a la salud de las personas, pero pues igual está como en un dilema también, como en una balanza, ¿no? Porque no se sabe cuál es cuál. Si no se ayuda al medio ambiente o si no se ayuda pues a las personas. No sé. Pues esa es como mi opinión. No sé. Carlos, Bueno, ¿qué opinas? pues también es una opinión porque pues no soy un experto en energía nuclear, ni mucho menos. De hecho, aquí no hay, porque no hay. Eh, eh, no hay porque es complicado, porque los materiales radioactivos no son fáciles no es fácil de trabajar. Aquí no existe, digamos, la tecnología suficiente para manejar, producir y proveer ese material radioactivo, que no se fusiona el núcleo sobre cualquier material y no se crea una fisión nuclear tampoco sobre cualquier cosa. Tiene que ser materiales radioactivos. Entonces, pues esos materiales, conseguirlos, trabajarlos, manipularlos es soberanamente complicado y aquí no hay tecnología suficiente. Entonces, eh, es poco viable, además teniendo en cuenta, por ejemplo, que tenemos cualquier cantidad de carbón, que tenemos, bueno, que tenemos, no, que tiene este país, porque ni usted ni yo tienen nada de eso, pero que este país tiene además mucha agua, entonces, pues, digamos que se hace más lógico, viable, utilizar esos recursos. Inclusive cuando veamos la de Lorena, pues la mareomotriz, o cuando veamos la de Michael, la, la, la energía que producen
los desechos orgánicos, en fin, todo eso se hace más lógico en un país pues que no tiene esa tecnología, ¿no? Eh, si bien parece paradójico, ya les había comentado antes, esta es una de las tecnologías más limpias, ¿no? De la producción de energía más limpia, porque, bueno, lo que se ve en las chimeneas de las plantas de energía nuclear es agua, es vapor de agua, ¿no? Lo que se ve ahí es vapor de agua. Y realmente, pues, los desechos, los desechos de la planta, digamos que son pequeños y son controlables y son, digamos, proporcionalmente a la energía que producen, pues son manejables. Es decir, esa sí, efectivamente se produce el material radioactivo se gasta, ¿sí? Ya no produce más radiación, ya no hace su función, y entonces pues digamos que ya no sirve para eso, pero sigue siendo nocivo para la salud. Entonces lo que decía Tatiana, pues ese material hay que trabajarlo de una manera muy cuidadosa para que no vaya al medio ambiente y para que no esté en contacto con las personas, porque pues es radioactivo y es cancerígeno, mortal, digamos. Entonces, como no somos un país industrializado, es poco probable que algún día exista eso, por lo menos por ahora. Eh, pero en los países industrializados como Francia y Estados Unidos, pues es una, es una tecnología, una producción de energía limpia, una producción de energía, no la llamemos limpia porque más bien limpia es como la nuestra, ¿no? La energía solar y la energía eólica y demás, pero de todas maneras es de las que menos produce impactos ambientales. Y por eso la usan, ¿no? Y también es, como decía Tatiana, relativamente barata, pues relativamente fácil de hacer. No es como hacer una presa, es más o menos como hacer una termoeléctrica, la que nos expuso Julián. Pues es una industria, una cosa grande, unos tubos, unas cosas de concreto, pues listo, pero tiene su costo, pero no es tanto como hacer una represa. Entonces, pues, y el mantenimiento tampoco es tan grave. Bueno, es muy parecido a una termoeléctrica. Y de hecho, el funcionamiento, pues, es básicamente lo mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Laura, solo Laura ha participado hoy. Laura, Laura y Laura tengo hoy. Le voy a quedar debiendo. Carlos, ¿yo puedo hacer un aporte? Pero por supuesto. Digamos, bueno, tengo entendido que, pues, como hemos visto en cada una de estas obtenciones de energía, pues, cada una genera un residuo. Entonces, en este Sí. caso, pues, son residuos nucleares. Ujú. Entonces, Casi nada. bueno, sí, exactamente. Pero digamos que, bueno, eso en términos de eficiencia en torno, pues, a la construcción de las centrales nucleares, esto es, digamos, se va a un costo mayor de pronto al mantenimiento o digamos al almacenamiento de estos residuos. Entonces digamos que pues estos residuos pues tienen una caducidad, digamos que a medida que pasa el tiempo pues pierden esa cualidad radioactiva. Entonces digamos que eso pues más o menos, tengo entendido que como 300 años, de entre 100 a 300 años pierden esa cualidad. Entonces digamos Ujú. que estos residuos tienen que ser almacenados en, pues digamos, bajo tierra, pues durante todo ese tiempo hasta que pues pierdan esas cualidades. Entonces digamos que lo que es más costoso en este tipo de centrales pues es ese mantenimiento, eh, el almacenamiento de Cierto, estos eso, desechos. donde meten eso son cajas de concreto gruesas y lo llaman sarcófagos Ujú. o ataúd o algo así. Y efectivamente, ese es el problema. Entonces hay que mantener eso. Y lo que decía Tatiana también, es decir, si eso se llega a regar, si hay un terremoto como en Japón, aunque esas centrales, pues obviamente después de lo de Chernóbil, que como pueden ver, pues todos conocemos a Chernóbil, es decir, ha habido un Chernóbil en la historia de la humanidad y ha habido miles de terremotos, miles de todo lo que quieran, y pues digamos que ya se aprendió la lección y Chernóbil no hay más que una. Entonces, pues las construcciones son supremamente cuidadosas con eso, lo cual las hace más caras también,
pero bueno, pues en países industrializados es factible y existe mucho. Los desechos duran mucho tiempo, pero son mucho menores que en otros sistemas, ¿no? Es mucho menor que, digamos, lo que se desecha en las centrales termoeléctricas, que también hay residuos literal, ¿no? Que contaminan el ambiente y que para que se degraden son cientos de años también. Entonces, y es muchísimo. En cambio, pues es poco. Realmente son como barras. Son unas barras. Y esas barras son las que hay que almacenar posteriormente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Julián, por el aporte. Como vemos, todas tienen digamos, un pros y contras, ¿no? Y más contras que pro. Cuando pensamos en la energía solar, en la energía eólica, cuando pensamos en otras cosas, pues esas sí son las limpias, porque verdaderamente tienen más pros que contras, ¿no? Porque verdaderamente, aunque cueste más, porque la energía solar cuesta más producirla y tenerla, aunque cueste más, es verdaderamente limpia. El impacto sobre el medio ambiente pues es menor. No es cero, porque no vamos a decirnos mentiras. Es decir, ahí hay que hacer cables de cobre, ahí hay que hacer, bueno, no tengamos tanto en cuenta los cables de cobre, pero por ejemplo las placas solares, pues eso implica sacar silicio, eso implica hacerle procesos químicos, industriales, eso implica hacer vidrio, porque esas placas tienen una superficie de vidrio, tienen metal por los lados, ¿cómo se llama? Aluminio, en fin. Entonces, pues tiene ese impacto, pero es comparado, digamos, con los otros métodos y comparado con la producción limpia que uno puede hacer, con la producción neta de energía, pues estas sí se pueden llamar energías limpias. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ay, bueno, pues en resumen, podríamos, bueno, creo que el gráfico de Tatiana era claro, pero básicamente lo que hace una central nuclear es lo mismo que hace una termoeléctrica y es calentar. Entonces, de manera un poco abstracta, podríamos esquematizar que tenemos como, por decir algo, una olla a presión con un material radioactivo. ¿Qué produce este material radioactivo? Pues un calor impresionante, es decir, produce energía y esa energía es en forma de calor. Y esto aquí está lleno de agua. Entonces el agua sale por aquí a toda mecha, bueno, a toda mecha no se evapora y sale el gas a presión, se convierte en gas. Ustedes saben que el gas es mucho más liviano y más liviano que el ambiente, entonces empieza, digamos, a quererse ir y de ahí se pasa pues a lo que hemos dado en llamar pues como las turbinas o un elemento que cuando pasa algo por aquí, esto gira, ¿sí? Cuando pasa, podía ser las aspas del ventilador. Entonces, cuando pasa aire, esto gira, ¿no? Esto es como una especie de aspas. Y entonces, cuando pasa el aire caliente, el vapor, pues la turbina gira. Esa turbina tiene su eje naturalmente conectado a lo que ya vimos que era un motor de AC o de corriente alterna por las razones que ya vimos, la facilidad, la posibilidad de transportarla, el menor costo de producción, etc. Y de aquí sale ya la corriente como sea,
la corriente que pues ya habíamos visto, ¿no? Se pasa a transformadores que la transforman normalmente primero para elevarla, ¿no? Para elevarle el voltaje. Acuérdense que siempre tenemos una relación entre voltaje y amperaje para mantener unos vatios, es decir, que este nos produce, no sé, 10 millones de vatios, lo que sea. Bueno, entonces esto lo podemos subir a 10 millones de voltios y 1 amperio, ¿no? O como sea, o lo podemos subir a 10 voltios y 10 millones de amperios o algo así. Entonces se sube muchísimo porque se sube muchísimo el voltaje, eso lo hace más eficiente, menores pérdidas, y pues el amperaje, digamos que se hace más bajito, entonces los cables necesitan ser menos gruesos, tal. Y de aquí ya, pues listo, pasamos a las torres y de ahí a la alta tensión, y de ahí se lleva hasta los transformadores que están en los postes